Buen día, soy la doctora Astrid Pérez y vamos a hablar sobre tratamiento de obstrucción de vía lagrimal. Tenemos la dacriocistorrinostomía es un procedimiento quirúrgico. Se utiliza para solventar o resolver la obstrucción de la vía nasolagrimal. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante una creación de comunicación directa entre el saco lagrimal y la fosa nasal, generando una vía de drenaje alternativa para la lágrima a través de una osteotomía ósea. Los síntomas, el síntoma principal que va a presentar un paciente con obstrucción de vía lagrimal es la epífora, pero en algunos casos la dacriocistorrinostomía también se puede llegar a tomar en cuenta cuando el paciente presenta muchas dacriocistitis a repetición o una muy severa. Entonces, en esta imagen tenemos dos esquemas, un esquema antes de la cirugía, donde vemos que el paciente acumula lágrimas en el ojo y que vemos que los conductos lagrimales mm, y el saco lagrimal es estrecho. En la segunda imagen vemos un esquema de cómo se ve el mismo ojo del mismo paciente después de la cirugía. Vemos que ya no hay un acúmulo de lágrimas y que drena bien a través de esta vía alternativa que se creó. Para tener en cuenta cómo se realiza este procedimiento, recordemos la anatomía brevemente. El conducto lagrimal consiste en una glándula lagrimal que siempre se encuentra temporal superior de puntos lagrimales superior e inferior, de cananículo superior e inferior, y un saco lagrimal y un conducto lagrimal. Las técnicas, pues, de la dacriocistorrinostomía hay dos, hay una externa y una endoscópica. La que más realizamos en oftalmología es la externa mediante una incisión en piel y la DCR endoscópica la hacen más los otorrinos a través de la nariz. La dacriocistorrinostomía externa pues fue descrita por primera vez en 1904 y fue modificada en 1921. Es un tratamiento de elección cuando hay epífora por bloqueo distal del canalículo común y tiene una tasa de éxito de un 85 al 99%. ¿Cuáles son las indicaciones? Una obstrucción nasolagrimal sintomática a nivel del ducto o de la unión del saco y ducto nasolagrimal. Se hace para procedimiento diagnóstico, por ejemplo, una biopsia del saco lagrimal, y cuando hay una obstrucción del conducto nasolagrimal tras un sondaje fallido. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo preparar eh, el equipo y los medicamentos que se van a utilizar en este procedimiento. Tenemos en el equipo faro de fibra óptica, elevador del periostrio, FREER, tubo de succión de Baron, punch de Sella Hardy, Kerrinson, sonda de Bowman, tijera de Westcott, sutura y algodón, y medicamentos como la oximetazolina al 0.05% y lidocaína al 2% y epinefrina 1 a 100 con bupivacaína al 0.5%. Y debemos preparar al paciente descongestionando la nariz eh, con spray nasal con cloridato de oximetazolina en el área preoperatoria 15 minutos antes de la cirugía y en quirófano. Y si se utiliza anestesia local, la anestesia con lidocaína en spray contiene epinefrina. ¿Cómo se va a hacer este empaquetamiento de la nariz? Con tapones 0.5 a 3 pulgadas de algodón humedecidos con clorhidrato de oximetazolina. El empaque debe colocarse en el meato medio contra la pared lateral de la nariz. La posición del paciente es una posición en Trendelenburg inverso con la cabeza elevada de 10 a 15 grados. Y los pasos de esta dacrio consisten en disección de saco, osteotomía, creación de colgajos mucosos, cerrar la incisión. La técnica, pues colocamos anestesia local
Inyectar lidocaína al 2% con epinefrina en el tejido alrededor del sitio de incisión, en el saco, en la piel alrededor de los canalículos, en la mucosa de la pared nasal lateral adyacente a la punta anterior del cornete medio y en la mucosa del cornete medio. Luego se va a hacer una incisión que puede ser vertical eh, en la pared, vertical nasal o subciliar en el párpado inferior, curvilínea en el pliegue nasopalpebral, en W en la región nasal o transconjuntival subcaruncular. Y esta incisión debe ser de 10 a 12 milímetros aproximadamente, pero esto puede variar según la literatura que estemos consultando. Entonces, en las incisiones tenemos estas tres imágenes. En la imagen A tenemos una incisión recta. Acá la piel nasal media a la vena angular y la B muestra un ejemplo de una incisión subciliar desde el punto lagrimal al centro pupilar y a 2 milímetros del borde libre. Y en la C tenemos una incisión curvilínea del surco nasopalpebral a lo largo de la cresta lagrimal anterior. Los cuidados postoperatorios que se debe tener en cuenta después de este procedimiento es aplicar un ungüento antibiótico tópico en el saco conjuntival y en la herida, retirar el stent en 6 meses y un enjuague o spray salino puede ser útil. Las complicaciones de este procedimiento intraoperatorias consiste en un sangrado que puede ser profuso, una ruptura del colgajo nasal que se puede suplir realizando unas pequeñas perforaciones alrededor de la osteotomía que sirvan para pasar la sutura y anclar el colgajo del saco lagrimal. Dentro de las complicaciones postoperatorias seguimos mencionando hemorragias orbitarias, epistaxis, efisema orbitario, quemadura de la herida, que esta suele producirse por roce con la broca durante la realización de la osteotomía y suele curarse sin ningún tipo de secuela. Una cicatriz hipertrófica, epífora postoperatoria en el 5 al 10% de los casos y es debido a una obstrucción de la anastomosis. Es menos frecuente, pero puede llegar a producirse obstrucción de los canalículos, crecimiento óseo, reacción inflamatoria al silicón o a una localización inadecuada de la osteotomía y la migración de los tubos de silicón. El tratamiento de la obstrucción de vía lagrimal consiste en un masaje de Krigler. Esta es una técnica no invasiva utilizada principalmente en recién nacidos y lactantes con obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. El objetivo de realizarlo es ejercer una presión sobre el saco lagrimal para favorecer la apertura de la membrana en la parte distal del conducto nasolagrimal, a lo que se le conoce como válvula de Hasner. Se recomienda realizarlo 3 a 5 veces al día. Cada sesión puede incluir 5 a 10 repeticiones del movimiento y este se debe realizar hasta los 12 meses de edad. Las indicaciones y beneficios, pues es un método seguro, no invasivo, reduce el riesgo de infecciones como la acrocisstitis, puede evitar la necesidad de una cirugía. Los signos de alarma, pues hay secreción purulenta persistente, inflamación o enrojecimiento del saco lagrimal, lo que indica que hay una infección, falta de mejoría después del primer año de vida. Tenemos que tener en cuenta que las madres o las personas que están cuidando al bebé, depende de ellos la tasa de éxito de esta terapia. Y a esta terapia se le conoce como el sondeo lagrimal en niños. Y este fue el libro consultado de Jeffrey, Cirugía Plástica en Oftalmología, y también revisé un atlas de acceso abierto de técnicas quirúrgicas en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.